Me encanta este tema. Es una de las preguntas que más me realizan o que más me han realizado a través del tiempo. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, parece malo, parece extremadamente justo, parece como desesperado por castigar, como intolerante, como malhumorado, ¿no? Como que tiene un carácter débil que se enoja con mucha facilidad? Y por otro lado, tenemos a Jesús del Nuevo Testamento tan bueno, tan amoroso, tan desinteresado por condenar a la gente. Nos sorprenderá saber a través de este tema, a través del desarrollo de este estudio, que la verdad que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son tan diferentes. Gracias por acompañarnos. Vamos a adentrarnos en este tema tan lindo, tan edificante, que nos va a ayudar a entender mejor a Dios. Quiero comenzar leyendo dos textos del mismo autor. Son dos versículos bíblicos. El apóstol Juan es el autor de ambos versículos bíblicos y él nos da la pauta de que pareciera que a Dios Padre, es decir, a lo que normalmente nosotros llamamos Jehová, aunque vamos a ver que no necesariamente el Jehová del Antiguo Testamento es necesariamente Dios Padre, que Dios Padre nadie le ha visto jamás. Literalmente Juan, en el capítulo 1, versículo 18 de su Evangelio, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. También vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12, lo que dice con respecto a este tema. Nadie ha visto jamás a Dios. Estos pasajes nos dan la pauta de que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento no serían tal vez Dios Padre, sino que posiblemente sería otra de las personas de la deidad. Voy a compartir con ustedes una cita muy reveladora que habla sobre quién fue, qué persona de la deidad fue la que se manifestó en el Antiguo Testamento. La cita es un poquito larga, no tanto, pero ustedes me pueden seguir con facilidad y se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. La cita dice lo siguiente: en todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés para que comprendieran el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien, velado por la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es la voz de Cristo
la que nos habla por medio del Antiguo Testamento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esta cita está en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 336 y 337. Por eso no existe un Dios del Antiguo Testamento que es malo y un Jesús que también es una persona divina, es parte de la deidad del Nuevo Testamento que es bueno, lleno de misericordia y tolerante, lleno de amor. Es la misma persona, es decir, Dios cuando se reveló en el Antiguo Testamento se reveló por medio de Cristo. Los versículos que leímos y en la cita también que pude compartir con ustedes, de alguna manera nos hablan, o con claridad nos hablan, de que la humanidad siempre se ha comunicado a través de la persona de Cristo. La gran pregunta es, si se trata de la misma persona divina, ¿por qué hay tanta diferencia entre la manera en que se reveló en el Antiguo Testamento y la manera en que se muestra o se revela en el Nuevo Testamento? Tenemos que empezar diciendo que la manera en que Dios se manifestó a través de los tiempos tiene que ver con la capacidad de las personas de comprenderlo y de entender sus designios. No siempre Dios se pudo mostrar tal como era, porque las personas no tenían la capacidad de entenderlo, ni a Él ni a sus designios. Déjenme darle un ejemplo bíblico de cómo Dios fue manifestando su manera de manifestarse a los hombres, pero especialmente la manera en que manifestó su voluntad, en la medida que los hombres estuvieron mejor capacitados para entenderla y para entender sus designios. Cuando Jesús confrontó con el mandato de Moisés de que autorizaba el divorcio, Jesús contestó. En Mateo 19:8, Él dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Es decir, Jesús no estaba en contra del Antiguo Testamento, no podía estar en contra porque Él mismo fue el que inspiró el Antiguo Testamento según el pasaje de 1 de Pedro 1, 10 y 11 que leímos. Sencillamente ahora Él estaba corrigiendo esa normativa que Él mismo había dado en el Antiguo Testamento porque ahora la sociedad estaba capacitada para entender y vivir mejor el plan original de Dios, que era que el hombre y la mujer no se divorciaran. Hay que tener en cuenta un principio importantísimo de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar los textos bíblicos. Este principio dice que la revelación o el conocimiento de Dios es progresivo. Esto lo vemos en todas las Escrituras. Dios nunca se reveló tal como era de buenas a primera. La revelación de su persona y de sus designios siempre fue progresiva en la medida que el hombre estuvo capacitado para entender esa revelación. A esta altura nosotros necesitamos saber realmente cómo es Dios. Recuerden que este fue el tema, la pregunta ¿cómo es Dios? Fue el tema de la primera reflexión de esta serie. Con esto quiero decirles que nosotros es fundamental, necesitamos tener un concepto correcto de Dios y de sus designios para poder relacionarnos correctamente con Él y para poder tener una vida plena relacionándonos con Él. Para contestar esta pregunta debemos reconocer de dónde obtuvimos la información para tener el concepto que hoy tenemos de Dios. Yo lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Es como que nosotros hoy vemos a Dios a través de diferentes lentes y esas lentes son las fuentes de donde nosotros recibimos información. Por ejemplo, el primer lente es lo que nos enseñaron de Dios, ¿sí? Ese es el primer filtro a través del cual yo veo o yo interpreto de cómo es Dios. Lo que a mí me enseñaron de Dios. El segundo lente es lo que nosotros aprendimos en la iglesia de cómo es Dios, ¿sí? La iglesia también cumple la función de enseñarnos cómo es Dios. El tercer lente o la tercera fuente de información que yo obtengo de cómo es Dios es la cultura. Es justamente lo que la cultura en donde yo vivo me enseña acerca de cómo es Dios. No es lo mismo nacer y ser criado en un país de cultura católica que ser criado en un país de cultura protestante o musulmán, ¿verdad? La cultura tiene mucho que ver. Y el cuarto lente, o la cuarta fuente de información a través de la cual nosotros aprendemos cómo es Dios, es lo que otras personas reflejan en sus vidas cuando ellos, al ver cómo ellos viven en base a lo que creen de Dios. Entonces ahora imaginen,
¿Cómo creen que está mi mirada ahora? Entonces, lo que yo veo detrás de estos lentes, de estos filtros, es lo que yo creo de Dios. Ahora, eso que yo estoy viendo a través de estos filtros, a través de estas fuentes de información que recibí a través de la cultura, del tiempo, de la iglesia, de mi familia, de las personas que yo veo y de cómo reflejan ellos, sí, su creencia en Dios. ¿Es realmente Dios? ¿Lo que estoy viendo yo ahora es realmente Dios? Y es probable que no. O es probable que algunas de las cosas que yo observo a través de estos lentes, de estos filtros, no tienen que ver con Dios. Entonces, yo necesito tener un conocimiento cabal de Dios. Yo les voy a proponer entender a Dios de manera sencilla para que no sea difícil para ustedes, ni para mí, entender a Dios en base a 5 declaraciones bíblicas. Si vos lográs filtrar todo lo que conoces de Dios, todo lo que lees de Dios y todo lo que te dicen de Dios, lo que la cultura de otras personas te dicen, lo filtrás a través de estos 5 pasajes bíblicos, te aseguro que con el tiempo y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo vas a tener un concepto correcto de Dios. El primer versículo que voy a compartir con ustedes para ayudarnos a entender bien cómo es Dios se encuentra en Éxodo 34 versículos 6 y 7. Y el texto dice lo siguiente. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al leer este texto que describe el carácter de Dios, aquí Dios está describiendo su propio carácter, encontramos 6 referencias a la misericordia de Dios, 2 referencias a la justicia de Dios y una referencia a la verdad. Aquí vemos que el carácter de Dios, como ya lo mencioné en algunas reflexiones anteriores, es desproporcionado, en el sentido que es mucho más misericordioso que justo. El segundo texto que tenemos que tener en cuenta para poder entender realmente cómo es Dios o cómo filtrar la información que nos llega de Dios, se encuentra en Ezequiel 33:11 y dice lo siguiente. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. Este texto nos muestra el deseo ardiente del Señor, el vivo deseo que tiene el Señor de poder salvarnos, de que nosotros podamos tomar decisiones correctas para Él poder salvarnos. Él dice, apártense del mal camino para que yo pueda salvarlos, para que yo no me vea obligado a entregarlos a las consecuencias de su propio pecado. Vemos aquí la intención salvadora de Dios, casi rogando al hombre para que el hombre tome decisiones en favor de Dios y de su salvación para que no sufra, para que no se pierda y para que no reciba las consecuencias de sus malas decisiones. El tercer texto con el cual nosotros podemos filtrar toda la información que hemos recibido de Dios se encuentra en Jeremías 9, 23 y 24, y el texto dice lo siguiente. Así ha dicho el Señor. No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Este texto revela, y destaco las últimas palabras, que Dios es misericordioso, que le gusta la justicia que da equidad, ¿verdad?, a todas las personas. Y por sobre todas las cosas me gusta la última frase que dice que a Él le encanta hacer justicia en el sentido de que todos tengan las mismas oportunidades y le encanta ser misericordioso. Así que este texto también es clave para interpretar toda la información que recibimos de Dios. El cuarto texto es breve, pero es muy significativo, por eso está en esta lista de 5 y se encuentra en 1 de Juan 4:8. Como ustedes saben, es un versículo muy conocido y el texto dice lo siguiente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Clarísimo, no requiere demasiada explicación. Como Dios es amor, Él va a manifestar ese amor en la manera en que se relaciona con las personas y ese amor
impulsa a Dios a salvar a las personas, cualquiera sea su situación. Sería largo de explicar, pero tenemos que entender que Dios es amor y todo lo que hace está teñido, está impregnado por ese amor infinito. El quinto texto de esta lista son palabras del mismo Jesús y este es uno de mis textos favoritos y tal vez es uno de los principales en esta lista para poder entender y filtrar toda la información que nosotros recibimos de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9. Y el texto dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Toda la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de estas declaraciones. Todo lo que la Biblia dice de Dios tiene que ser interpretada a la luz de estas declaraciones. Ustedes han notado que el objetivo de esta serie, que ya lleva muchas reflexiones, ha sido ese. Ha sido de interpretar los pasajes difíciles para que nosotros tengamos un concepto correcto de Dios, conforme la Escritura muestran de Dios. Entonces, es importante, y busqué estos 5 pasajes que son sencillos para que ustedes, cuando se encuentran con un pasaje en la Biblia que no condice con el mensaje de estos 5 pasajes, ustedes entiendan que requiere interpretación. Si ven, las reflexiones de toda esta serie, ahí aclaramos muchísimas dudas y hay muchísimos pasajes que a primera vista nos muestran un Dios intolerante, pero que fuimos estudiando que respetando el contexto correcto y respetando los principios de interpretación y los principios del gobierno de Dios, nosotros podemos encontrar una explicación adecuada que condice, que aunque son pasajes difíciles, condice con el mensaje de estos 5 pasajes. Quiero agregar algunos principios de hermenéutica a los que ya mencioné. Hay uno que es muy importante y no puedo dejar de mencionarlo. Este principio dice lo siguiente: las palabras de la Biblia no son inspiradas, sino el mensaje de la Biblia. Hay una línea en la teología que cree en lo que se llama la inspiración verbal. La inspiración verbal nos dice que cada palabra escrita en la Biblia fue inspirada por Dios, es decir, Dios es como que tomó la mano, por así decirlo, del profeta y guió la mano del profeta para escribir cada palabra. Así que cada palabra fue elegida por Dios para estar ahí. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esto, porque es un razonamiento teológico que no podemos sustentarlo con las Escrituras. Lo que nosotros observamos en las Escrituras, y esto sería un poco largo, pero lo voy a resumir, es que Dios le da el mensaje al profeta o a la persona. Ese mensaje la persona lo puede recibir a través de sueños, a través de visiones, escuchando la voz de Dios, teniendo una conversación con Dios. Incluso el modelo de Lucas nos enseña que aunque él no recibió ninguna visión ni nada por el estilo, Dios lo guió a él en la búsqueda de la información y a través de la dirección de Dios él logró extraer o incluir en su evangelio y en el libro de Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió él, la información correcta, la información que Dios deseaba para que se escribieran esos libros. En definitiva, lo que Dios hace es darle un mensaje al profeta o a la persona que va a recibir y a escribir, ¿sí? Y el profeta toma el mensaje y con la educación que tiene, con la preparación que tiene, con lo que él es, manifiesta ese mensaje a través de la Escritura. Entonces, no creemos en la inspiración verbal, que dice que cada palabra ha sido inspirada, sino que creemos que el mensaje de la Biblia es inspirado. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas escribieron el mensaje de Dios teniendo en su mente el concepto que ya tenían de Dios, influenciados por la cultura de su momento, influenciados por por el grado de revelación con el cual Dios ya se había manifestado. Recuerden que dijimos que la revelación de Dios es progresiva. Esa persona podía tener menos o más conocimiento de Dios. Teniendo en cuenta, también influyen ahí sus sentimientos personales, ¿sí? Por eso profetas que estaban
en contra de predicar a la salvación a enemigos del pueblo de Dios se resistían, porque obviamente sus sentimientos personales también influían. Por ejemplo, el caso de Jonás. Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la manera en que se manifiesta la palabra de Dios tiene que de alguna manera ser analizada por el contexto, por la preparación del profeta, por los sentimientos del profeta. Recuerden que la Biblia es un proyecto divino humano. Entonces, ¿qué es divino y perfecto? El mensaje. ¿Qué es humano e imperfecto? La manera en que el ser humano escribió ese mensaje. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia sea incorrecta o que el mensaje sea incorrecto. El mensaje es correcto, pero obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta estos detalles para tener una mejor comprensión de la persona de Dios y de los planes de Dios. Un ejemplo que puede ayudarnos a entender lo que venimos diciendo son los evangelios. Ahí vemos un mismo relato escrito con algunas diferencias, con algunos detalles diferentes. Eso no quiere decir que son relatos diferentes, eso quiere decir que fue observado por personas distintas y cada persona de alguna manera notó algunos detalles que el otro no lo hizo. Eso habla de la individualidad de cada uno y que cada uno, apreciando el mismo hecho, pudo anotar detalles o resaltar detalles que el otro no, porque somos así. Cada uno va a, de alguna manera, tener en cuenta algunas cosas que el otro no tuvo en cuenta. Pero un ejemplo que es el que más me preguntan, o que a través del tiempo he notado que más veces me han preguntado, es el ejemplo o es la frase que encontramos en el Éxodo cuando Dios dice, o cuando la Escritura dice, que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Y cuál es el problema con este texto? Que aquí aparentemente Dios está violando uno de sus principios de gobierno, que es el libre albedrío. Es como que Dios le quita al faraón la capacidad de elegir para poder hacer su voluntad, y de esa manera Faraón es como víctima de este abuso de parte de Dios en el cual no le permite elegir correctamente. Siempre que toco este tema de Faraón, ¿no?, de esta frase que incluye a Faraón, no puedo olvidarme en un culto de oración donde habíamos unos pocos allí meditándose en las Escrituras y tomando algunos momentos para orar, cuando una de nuestras hermanas que asistía con frecuencia a este culto, en el momento de la oración, que orábamos en voz alta por turnos, ¿verdad? Y cuando le tocó a ella comenzó a orar diciendo, Señor, endurece su corazón, endurece su corazón. Y yo debo confesar que estaba un poco distraído, porque mientras ella oraba en voz alta, yo también estaba elevando mis pensamientos a Dios, pero esa frase como que me hizo volver en sí y prestar atención. Y después le pregunté que por qué estaba orando así. Ella estaba orando así, me explicó después, para que Dios endureciera el corazón de su esposo se equivocara en una decisión que tenía que tomar y de esa manera su esposo entendiera que él tenía que volverse a Dios, buscar a Dios y hacer de Dios lo más importante en su vida. El esposo no compartía la fe de nuestra hermana y ella buscaba de esa manera que él se diera cuenta de la vanidad, de lo inútil que es vivir sin Dios y que Dios de alguna manera hiciera con él lo que hizo con Faraón, ¿no? Y él se diera cuenta. Imagínense, esta fue una oración sincera de parte de ella. Ahora, aquí tenemos a un cristiano sincero que está intentando aplicar a su vida, en este caso su vida conyugal, un principio que la Biblia no avala de Dios. Es decir, ella tenía un concepto equivocado de Dios porque no había podido interpretar correctamente este texto. Por eso es importante que nosotros interpretemos los textos bíblicos difíciles que hablan de la persona de Dios con los 5 versículos que vimos anteriormente. Pero permítanme ahora, de la manera más sencilla posible, explicar este texto de Éxodo. Es muy interesante que el pasaje que mejor explica lo que pasó en Éxodo en referencia a la decisión de Faraón, de que Dios endureció el corazón de Faraón, uno de los pasajes que mejor explica eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 9. Allí se desarrolla el uso del libre albedrío que hizo Faraón para que Dios cumpliera sus planes. Básicamente, el mensaje de todo el capítulo 9 de Romanos es: Dios desea salvar a todo el mundo.
Para esta tarea de salvar al mundo, Dios elige a algunas personas para que sean sus siervos o sus instrumentos para llevar el mensaje del verdadero Dios justamente a todo el mundo. No los elige porque eran las mejores personas, porque eran las más geniales, ni porque estaban capacitados, porque el versículo 11 del capítulo 9 de Romanos me dice que los elige antes de nacer, y da el ejemplo de Isaac y da el ejemplo también de Jacob. Es decir, los elige antes de nacer, cuando todavía no habían podido hacer nada, ni bueno ni malo, que los hiciera merecedores de ser elegidos para llevar la obra de salvación a todo el mundo. Es decir, que esta elección no está basada en si la persona era buena o era mala, si Jacob era bueno o era malo, igual pasa con Isaac, sino que esta elección está basada en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios para elegir a quién va a escoger para su obra y a quién no. Fíjense lo que dice Romanos 9, versículo 13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Si vos lees la versión tradicional, dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Bueno, ya esta diferencia en ambas traducciones lo explica. En el pensamiento hebreo, ¿sí? En aquella cultura, el concepto de aborrecer no significa lo mismo que aquí en Occidente, donde uno odia, aborrece, ¿verdad? A otra, o puede llegar a odiar y aborrecer a otra persona. En aquel tiempo, aborrecer significa, como bien lo traduce la Nueva Traducción Viviente, rechazó o prefirió. Es decir, bien podríamos decir acá que Dios, para la tarea de evangelizar al mundo, para la tarea de comunicar al mundo el conocimiento del verdadero Dios, eligió a Jacob por sobre a Esaú. Prefirió a Jacob por sobre a Esaú. Pablo siente la necesidad de explicar por qué elige a uno y al otro no. Y esto lo hace, esta explicación la da en los siguientes versículos, es decir, en Romanos 9, versículos 14 y 15. Y dicen lo siguiente: ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión de quien yo quiera. Estas palabras que cita Pablo, las cita de Éxodo 33, 19, y son palabras dirigidas a Moisés cuando éste le pide a Dios ver su gloria. No se trata, este mensaje citado por Pablo, no se trata de salvación personal, en el sentido de que Dios va a salvar a este porque quiere y va a hacer que este otro se pierda porque él quiere, sino que se trata del derecho de concederle ciertos favores a quien él quiera. Es decir, en el contexto de Éxodo 33, Dios está diciendo, yo quiero mostrarte mi gloria a ti, yo elijo mostrarte mi gloria a ti, pero eso no quiere decir que se la voy a mostrar a todos. Es decir, el hecho de que Dios revelara a Moisés su gloria y no se la quisiera revelar a otro, no lo hace injusto. Sencillamente Él, en su soberanía, en su amor y en su sabiduría, decide a quién mostrarle ciertas cosas y a quién no, a quién elegir para ciertas tareas y a quién no. Tengan en cuenta que no todos estaban en condiciones de ver y de recibir la gloria de Dios que recibió Moisés, porque, como dijimos recién, la revelación es progresiva y no solamente es progresiva a nivel general, sino que también a nivel particular. Yo puedo estar en mejores condiciones para recibir mejor y más conocimiento de Dios que otras personas que todavía su fe es más inmadura. Entonces, no todos estaban en condiciones de recibir o de ver la gloria de Dios como la vio Moisés. En esto tenemos que entender que Moisés estaba espiritualmente más preparado, ¿sí? para tener esa revelación, y de esa manera Dios le concede a él este favor. Vamos a leer ahora, dentro de Romanos 9 todavía, los versículos 17 y 18, y es aquí donde ingresa, donde el apóstol introduce el ejemplo de Faraón, ¿sí? que endureció su corazón y que hizo Dios con esa decisión de Faraón. El texto dice lo siguiente: pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Al leer este texto así, uno puede decir, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O algunos pueden decir, ¿se dan cuenta?
Dios aquí que está endureciendo el corazón de Faraón, que le está impidiendo a Faraón usar su libre albedrío, su capacidad de elegir para ser utilizado por Dios para hacer sus designios. Pero veamos la explicación. El endurecimiento del corazón del Faraón a veces se describe en el libro de Éxodo como si lo hubiera producido él mismo. Por ejemplo, leamos Éxodo 8:15. Y tal como el Señor lo había dicho, en cuanto el Faraón vio que se le había dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso. Aquí vemos cómo fue el mismo Faraón ante la misericordia de Dios cuando retiraba una de las plagas. Él se proponía y decía, no van a salir. Otras veces, el endurecimiento del corazón del Faraón es como si lo hubiera producido Dios. Por ejemplo, Éxodo 4:21 dice lo siguiente. El Señor le había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Tengo que entonces ahora mencionar un nuevo principio de hermenéutica que es importantísimo y que es vital para entender no solamente este, sino muchísimos otros pasajes de la Biblia. El principio es el siguiente. En la Biblia, con frecuencia se presenta a Dios como si hubiera producido lo que Él no impidió. Es decir, en el pensamiento hebreo, en la cultura en donde se escribe las Escrituras, la Biblia, era natural responsabilizar a Dios por algo que Él no evitaba. El hebreo, de alguna manera, está bien puede convivir con este pensamiento sin problemas. A nosotros los occidentales nos cuesta. Nuestra estructura de pensamiento es diferente. Pero para el hebreo no hay ningún tipo de problema. Si Dios no lo evitó, de alguna manera ellos consideran que Dios es responsable, pero para ellos esto no les representa ningún problema. Por eso lo escriben con naturalidad, y hay muchos pasajes que escriben de esta manera o que reflejan este pensamiento, ¿sí? Pero claro, a nosotros los occidentales esto nos cuesta entenderlo. Por eso este principio es fundamental. En el pensamiento hebreo se lo responsabiliza a Dios por aquello que Dios no evita. Para decirlo en palabras más sencillas, si yo fuera Faraón, vamos a suponer que yo fuera Faraón, y yo de ninguna manera quiero que mis esclavos hebreos se vayan, ¿sí? Dejen de servirme, se vayan, y yo quiero que ellos sigan acá, tenerlos esclavizados y que sigan trabajando. Esa es mi voluntad. Cuando llega un mensaje de parte de Dios, lo dijo Moisés, pero venía de parte de Dios, porque Moisés dice Jehová que deje salir a mi pueblo. Cuando llega un mensaje de parte de Dios que va en contra de mi voluntad, naturalmente, ¿qué pasa? Naturalmente mi corazón, mi pensamiento, se endurecen, se oponen ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, que quiere que el pueblo salga, va en contra de mi propia voluntad, que quiero que el pueblo se quede. Entonces, mi actitud rebelde hacia la voluntad de Dios genera rechazo a Dios y a su voluntad, y al mismo tiempo genera el rechazo al Espíritu Santo que me quiere convencer de que yo amolde mi voluntad a la suya. Como Dios no evita que Faraón se oponga, ¿y por qué no evita que Faraón se oponga? Porque Dios respeta la libertad de elección de Faraón. Entonces, Faraón se termina oponiendo por el mensaje que recibe de Dios. En el pensamiento hebreo, como Dios no evita que Faraón se oponga a esta decisión, entonces se lo responsabiliza por ese hecho. Pablo ya ha desarrollado este tema en Romanos 1 del 28 al 32, en donde dice que aquellos que, conociendo a Dios y su voluntad, de alguna manera rechazan la voluntad de Dios, entonces Dios los entrega a las consecuencias de sus propias decisiones. Otro ejemplo que podemos citar es la parábola del sembrador, en donde la misma semilla cae sobre 4 terrenos diferentes. La manera en que germina la semilla no depende de la semilla en sí, la semilla es la misma, depende del terreno. El terreno representa el corazón de las personas, la mente de las personas, y la semilla representa el mensaje de Dios. Entonces, la diferencia en que germina la semilla no depende del mensaje, el mensaje fue el mismo, depende de la actitud de la persona ante el mismo mensaje. Entonces, el endurecimiento del corazón del faraón de ninguna manera depende de Dios, es decir, no fue un acto de Dios,
sino que fue la elección deliberada de Faraón rebelándose, o sea, volviéndose rebelde a los designios, a la voluntad de Dios. Para confirmar esta idea, fíjense que en 1 Samuel 6, es decir, capítulo 6, versículo 6, nos damos cuenta que aún los paganos, los filisteos paganos, se daban cuenta o se dieron cuenta de que lo que había pasado en Egipto no había sido voluntad de Dios, no había sido que Dios le había quitado la capacidad de elegir al faraón, sino que había sido la misma testarudez y rebeldía de los egipcios la que había generado tantos males y las plagas. Fíjense lo que dice el texto. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Fíjense, hasta los paganos filisteos se daban cuenta de que lo que le pasó a Egipto no fue causa de Dios, sino que fue causa de oponerse a la voluntad de Dios y de esa manera alejarse del plan de Dios y de esa manera cosechar las consecuencias de su propia rebelión. Aquí, esto es interesantísimo, porque fíjense que tenemos paganos que entienden la dinámica del gobierno de Dios, que entienden el carácter de Dios, y tenemos millones y millones y millones de cristianos que todavía creen que Dios está forzando a las personas a tomar decisiones, violando así el principio del libre albedrío, la libertad de elección, que es un principio de su gobierno. Qué ironía, ¿no? Que personas que no conocen a Dios entienden mejor a Dios que los cristianos que dicen conocer a Dios. Podríamos resumir este punto de la siguiente manera. Vamos a tratar de sintetizarlo para que quede bien claro en pocas palabras. Cuando la voluntad de Dios va en contra de mis intereses y no tengo la humildad necesaria para reconocer que sus designios son mejores que los míos, naturalmente voy a endurecer mi corazón a Dios y su voluntad. Pero Pablo no se conforma con esta explicación que ya es muy buena, que ya es genial, sino que agrega aún más información en el versículo 19 de Romanos 9 para de alguna manera limpiar aún más o intentar limpiar aún más la persona o el carácter de Dios. El texto dice lo siguiente: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Básicamente yo podría explicar este texto de la siguiente manera. Si debido a su orgullo el faraón se opuso a la voluntad de Dios y así oponiéndose a la voluntad de Dios, terminó cumpliendo con la voluntad de Dios, que era exaltar su nombre por entre la deidad egipcia, por entre los dioses egipcios, ¿por qué entonces Dios lo coloca entre los culpables? ¿Acaso en medio aún de su orgullo y rebeldía no terminó cumpliendo a la voluntad de Dios? ¡Qué interesante planteo! Para contestar este planteo hay un punto muy importante que tengo que mencionar y pido que prestes mucha atención ahora. No basta con hacer la voluntad de Dios para salvarnos, porque si fuese así, Judas se habría salvado. ¿Por qué? Porque aún en su rebeldía, en su orgullo y en su ambición, Judas, al entregar a Cristo, al venderlo por 30 piezas de plata y entregar a Cristo, terminó cumpliendo o terminó siendo instrumento para cumplir la profecía en donde Cristo tenía que morir para salvarnos. Entonces, si aplicamos de esta manera este principio equivocado, tanto Faraón como los fariseos, como Pilato, como los saduceos, como los romanos y tantos otros, también deberían salvarse, porque de alguna manera ellos también ayudaron a que Cristo muriera y de esa manera cumpliera con el plan de salvar a la humanidad. ¿Se dan cuenta que este principio es incorrecto? Porque por más que yo haya cumplido la voluntad de Dios en medio de mi rebeldía, no quiere decir entonces que fui elegido por Dios con ese propósito. A modo de resumen final y para cerrar este tema, yo diría lo siguiente. Dios cumplirá sus propósitos respetando tus decisiones, así te opongas o colabores con Él. Siempre respetando tu libertad de elegir. Él nunca va a violar la capacidad que Él te ha dado de tomar tus propias decisiones. Entonces, si Dios cumplirá sus propósitos, así hagas su voluntad o te opongas a Él, respetando tu capacidad de elegir, no tiene sentido que te resistas al amor de Dios. No tiene sentido
que endurezcas tu corazón a los propósitos de Dios. Porque Dios siempre va a cumplir sus propósitos. El tema es que Él me pide, me ruega, me implora que yo me una a Él, que yo pueda negarme a mí mismo para poder aliarme con Él y ser su instrumento en la salvación de las otras personas. Y de esa manera yo pueda ser un colaborador con Él para ser parte de su plan. Fíjense el privilegio. Estos textos, esta segunda parte de esta reflexión, habla de Dios buscando instrumentos. Eligió a Isaac, eligió a Jacob, eligió a Moisés, o sea, buscando instrumentos para que sean sus ayudantes, sus instrumentos de salvación, que lleven el conocimiento del Dios verdadero al mundo. Y la elección de estos instrumentos genera estas preguntas. ¿Por qué eligió a este en lugar de aquel? ¿Por qué eligió a este que no era una buena persona? O sea, por ejemplo, eligió a David cuando hizo grandes pecados, cuando cometió grandes pecados. Pero uno puede centrar la mirada en el instrumento imperfecto y en cuestionar a Dios porque eligió ese instrumento imperfecto, o puede centrar la mirada en Dios como desesperado por incluirnos dentro de sus planes. Porque cuando nosotros transitamos los caminos de Dios, cuando nosotros cumplimos con la obra de Dios, cuando nosotros voluntariamente aceptamos ser instrumentos de Dios, cuando aceptamos sus planes para nuestra vida, eso nos hace bien a nosotros. Les aseguro que los que nos beneficiamos somos nosotros. Dios no se beneficia con nuestro servicio. Yo me imagino que Dios, no será así porque nos ama, pero Dios a veces hasta debe padecer nuestros servicios. Imaginen, Él está todo el tiempo insistiendo en que lo ayudemos, en que seamos sus siervos, nos invita todo el tiempo y nosotros todo el tiempo le estamos fallando, nos enojamos, pecamos, nos deprimimos, nos desanimamos, renegamos de Dios, no lo entendemos, nos quejamos, nos alejamos. Pero aún así, Él insiste en que seamos sus instrumentos. Esto habla del amor increíble de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a poner la mirada? ¿En la manera en que Dios elige? ¿En quiénes Dios elige para ser sus instrumentos? ¿O en esta tendencia de Dios, en la bondad infinita de Dios, de elegirnos a todos, de tener un plan para todos, de dar la invitación o extender la invitación a todos para que podamos colaborar, no de la manera que nosotros queremos colaborar? Tenemos que entender que nosotros somos solo instrumentos y podemos colaborar con Dios como Él quiere. A veces envidiamos al que predica mejor, a veces envidiamos a aquel que es pastor, o aquel que es anciano, o aquel que tiene un puesto de liderazgo, o aquel que canta bien. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado talentos a todos para que todos seamos sus instrumentos. Entonces, cierro con lo siguiente. Dios va a respetar siempre tus decisiones. Si no tenés la humildad necesaria para aceptar la voluntad de Dios, los designios de Dios, los planes de Dios, obviamente tu mente, tu ser, tu corazón se va a rebelar, se va a oponer, se va a endurecer a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios. Porque claro, el orgullo no cede. El orgullo no le dice a Dios tenés razón. El orgullo dice yo tengo razón. El orgullo quiere que Dios se amolde a nosotros, cuando en realidad necesitamos la humildad necesaria y suficiente para amoldarnos nosotros a los designios de Dios, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Que no te pase, que no me pase lo que le pasó a Faraón. Que no te pase. Que podamos nosotros realmente tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Que podamos tomar decisiones, sí, negándonos a nosotros mismos, sí, con esfuerzo, porque son decisiones que hay que esforzarse para tomarlas, decisiones que glorifiquen a Dios, decisiones que nos hagan instrumentos de Dios, decisiones que nos unan a Dios y poder tener el privilegio, el gozo, la alegría de ser parte de los planes, de ser parte de los designios, de ser parte como instrumento de salvación para otros. Ojalá podamos hacer eso, podamos vivir juntos a Dios, negándonos a nosotros mismos para que podamos ser instrumentos útiles, instrumentos valiosos y podamos gozarnos de la compañía salvadora, dulce y maravillosa
de nuestro Dios. Ojalá sea así.